la verdad es que no contábamos con que tuviera tan buen tiempo. Y eso explica bastante que a esta hora no tengamos la galería con mucha más gente, como suele ser prácticamente todos los sábados al mediodía. Pero somos valientes, resistentes, y además vamos a grabar esta explicación tuya para luego difundirla. Pensemos que estamos oyendo a Juan Carlos no solo para este reducido círculo de personas a las que agradezco que estéis aquí, sino también para bastante otra gente que lo verá en las redes y que lo verá por otros medios. Bien, no, siéntate por favor, Juan Carlos. No, es que leyendo la hoja de sala, el precioso texto que ha escrito Fernando Martín, hay un primer párrafo con el cual no me puedo sentir más identificado. Y como que esto es así, si me lo permitís os lo voy a leer. Dice, muchas veces la obra de un artista es un espejo de su modo de ser, de trabajar, reflejo representado en su temática e incluso en la forma en la que es expresada, ofreciéndonos luego la obra acabada. Conocer a Juan Carlos Lázaro, observar su mirada, escuchar su voz pausada, oír su comentario acerca de un pintor que admira, o simplemente detenernos en su modesto estudio, donde reposan cuadros y libros en anaqueles, en orden impoluto, es una manera sencilla de conocer la persona y entender un trabajo cuyas cualidades plásticas no nos dejan indiferentes, nos dejan una impresión de difícil olvido. Esto es exactamente lo que yo sentí la primera vez que subí a tu estudio. Y es verdad que es una impresión indeleble. Y que es verdad que es desde esa impresión que uno entiende y se compenetra mucho mejor con tu pintura. En otro momento, Fernando dice que tu pintura no es simplemente una pintura para ver, es una pintura para mirar. Y es otra idea con la que estoy completamente de acuerdo. Tus cuadros, y lo digo por experiencia propia, requieren una mirada pausada, requieren una cierta actitud de silencio y de intimidad, requieren dejar que su luz te penetre, te llene, y doy fe de que lo hace. Ese espíritu pausado, esa mirada contemplativa tuya, como la que tienes en este momento, es aquello que tus cuadros realmente nos inspiran, es la actitud que producen en nosotros y crean realmente un canal de emoción entre el cuadro y el espectador que en pocos artistas hoy en día uno puede encontrar. Y por eso, Juan Carlos, te felicito. Te felicito también por otra de tus cualidades, que es tu extraordinario tesoro. Juan Carlos es un artista completamente entregado, completamente devoto de su obra y de su trabajo, y a la vez es un artista que está acostumbrado a que las cosas a veces resulten magníficamente bien y la gente le colme de aplausos y de reconocimientos, y también a torear en plazas bastante más duras. Y eso requiere una resiliencia y tiene un mérito que creo que en gran parte es complementario del espíritu de tu trabajo y de tu pintura. O sea que por todo, felicidades, Juan Carlos. Muchas gracias.
Bueno, pues buenos días a todos. Quiero agradecer a don Antón Margal de nuevo las sentidas palabras que acaba de deciros, y que es director de la Sala Pared, el habernos organizado esta segunda exposición en este espléndido espacio que es la Sala Pared. Y que a mí, como podrán ustedes suponer, me colma de contento y satisfacción. Muchas gracias, don Antón. También quiero agradecer a Sergio Fuentes, su director de la galería, a Gloria Silvestre, responsable de la gestión digital y logística, y a Carlos Aragón, gestor web, su amabilidad y entusiasmo. Y como no, a ustedes también por su amable presencia y compañía en la mañana de hoy. Disculpad, ¿lo oís bien? Porque si no lo oís bien, podemos ponerle un... No. ¿Sí? Vale. Gracias a todos. Lo titulo un poco este encuentro con vosotros con el título de Lo que la experiencia de pintar me dice. Esta exposición da cuenta de las obras venidas entre los años 2021 a 2023, de aquí su título, y enlaza con la anterior y primera exposición aquí, en este mismo espacio, que fue justo ahora hace 3 años, y llevaba por título Recapitulación, donde se presentaban obras de entre los años 1995 a 2020. Toma pues esta que ahora pueden ver el testigo de la anterior, y a la misma vez lo toma también con la alegría y responsabilidad de la reciente exposición celebrada en este mismo espacio de mi amigo y pintor Mariano Carrera Di Berlín. Como ayer en el encuentro con mi compañero y pintor Garay Cuevas, os pido por favor que cualquier pregunta o consulta que queráis hacer, la hagáis. Y por supuesto no dejéis de ver la extraordinaria exposición que tiene Garay en la planta primera, en un sentido homenaje a la persona de José Guirao, titulada Juicio, y el espacio 3 también, claro, con pintores de la galería. Con demasiada frecuencia olvidamos hablar de qué es lo que experimentan y sienten los artistas mientras pintan. Con la intención de decir sobre mi experiencia, voy a deciros de estas anotaciones que han venido últimamente, que dicen de mi sentir y de mi emoción mientras pintaba los cuadros que conforman esta exposición. A través de estas anotaciones he tratado de dejar constancia de las sensaciones que la pintura me ha regalado, del gozo y del contento, de la dicha, del disfrute y de la satisfacción que me ha dado, y que para mí es algo impagable, al punto de que he llegado a pensar aquí o a qué tengo yo que pagar por sentir estas sensaciones. He llegado a pensar en algún momento dulce, de pleno acierto, además, claro está, de ponerme entre las aguas de Paco de Lucía y darme un baile en el estudio. Cuando uno, digamos, resulta colmado, pues de alguna manera lo tiene que esterilizar, ¿no? Precisamente lo que caracteriza y singulariza esta obra es también justo lo que a un primer golpe de vista la hace más lenta de percibir, de manera que se verían más prontamente las cosas si sensorialmente se concretaran más, si estuviera más definida su corporeidad y coloración, más evidente su contraste, pero que es justo este matiz como de estar sugeridas y apenas entrevistas el que le confiere su singularidad, el que podamos soñarlas, ensoñarlas. Es justo lo que caracteriza esta obra, es estar inundado de luz y claridad el cuadro, el espacio, y con él las cosas, para quedar estas así, sencillas y sugeridas, en una apacible y delicada calma. A mí, como podréis ver, me gusta pintar cuadros de pequeño y mediano formato con pocas cosas. Si los cuadros fueran más grandes y estuvieran más llenos de cosas y más cosas, me fatigaría, perdería la concentración, no obtendría satisfacción ni contento, sino todo lo contrario, pesadumbre, cansancio, aburrimiento. Esto es así porque al ser pocos objetos, puedo establecer sus relaciones de tono con relativa prontitud, como veréis por ejemplo en este trabajo. Si a continuación de aquí hubiera otro cuenco enorme con granadas, otro cuenco aquí con panes y demás, claro, lo que es el colocar estos amarillos verdes transparentes, colocar el azul, colocar el fondo, algo de los planos del mantel, claro, eso requiere un tiempo. Y yo necesito cuanto antes al menos manchar el trabajo, porque son los blancos cuando pinto, siento verdadero horror, porque imaginad que claro, hay que empezar por algún lado, pues uno empieza tocando alguna de las uvas. Entonces el resto del cuadro es de una violencia extrema. Y eso a mí, digamos, es algo que me resulta muy inquietante. Por eso estos formatos me permiten, digamos, a lo largo del día, que digamos que el cuadro al menos esté
manchado en su totalidad. Y esa primera parte, digamos, si tuviera que acometerla en cuadros de otra envergadura mucho mayor, pues me resultaría muy fatigosa. Podemos recordar un poco a los grandes pintores españoles del XIX, por ejemplo, pongamos el caso del fusilamiento de Torrijos de Antonio Guibert y sus compañeros en la playa de Málaga, que es un cuadro que son 3,90 por 601 centímetros, que es casi 4 de alto por 6, repleto de personajes. Imaginarlo, el lienzo en blanco. Y vale, lo ha dibujado. Pero ¿y ahora por dónde empieza a manchar? Y son retratos, un friso de al menos 12 o 14 personas. ¿Cómo se hace aquello? Pues, claro, aquello se hace como esto, solo que esto es nada en relación a afrontar aquello. Para mí tienen quizás son pintores un poco caídos en el olvido, pero a mí me merecen un respeto enorme, porque solo ponerse delante de aquello y ver lo maravillosamente que está pintado, dice, madre mía, esto... Al ser pocos objetos, como os comento, puedo establecer sus relaciones de tonos con relativa prontitud y avanzar en relativamente poco tiempo del estado inicial, que es el lienzo en blanco, con unas tenues líneas que sitúan las cosas hasta que el cuadro empieza a estar cubierto, en mejores condiciones para pintar, para empezar a ir tras ese acorde tonal que busco, tras esa relación de tonalidades que creo lo acaban salvando y a mí dándome satisfacción y contento. El quiz de la cuestión está, en mi caso en particular, en la interrelación de las tonalidades, en cómo se relacionan unas con otras. Y esa interrelación es lo que nos va a generar un ámbito, un ambiente, una atmósfera, un canto suave y discreto, una aligrar las cosas de materia para llevarlas a la luz. Y es en ese tramo, de la mitad hacia adelante, cuando más me gusta pintar. La otra primera parte, como os comentaba, tiene para mí un punto de violencia con el lienzo en blanco. Y cuando dan las primeras pinceladas, incluso cuando está más cubierto, el cuadro tiene para mí algo de falta de delicadeza, de sutileza, que vendrá después, acompañado de la claridad y de la luz. Que esto sí que os lo tengo que confesar que yo no sé de dónde viene. Y es a partir de aquí, de este primer ajuste, cuando me gusta y disfruto más pintando, ajustando más y más las relaciones. A veces creo que mi labor consiste en relacionar y ajustar tonalidades. Y poco a poco el cuadro, hay un momento en que empieza a cobrar como latido. Y sientes que estás pintando a gusto, te sientes cómodo y disfrutas. Te sientes como pez en el agua, sin resistencia alguna. Curioso es que hay una obra donde se combinan los dos motivos principales de mi trabajo, que son el bodegón y el paisaje, pues justamente en esta obra que tiene a la izquierda se combinan ambos. En un primer plano verán sobre una especie de mantel, una granada y un cuenco, una especie como de simulación de ventana y atrás ven un paisaje, que en este caso además contiene en la parte derecha un camposanto, un pequeño cementerio. Otra de las cosas que me ocurre es que últimamente, una vez que queda el cuadro digamos, terminado, me acerco a mirarlo, a mirar cómo está pintado, cómo está hecho. Porque a veces tengo la sensación que en los momentos dulces es como si uno pintara, adelante, así, es como si uno pintara al dictado de alguien, como si el cuadro se hiciera solo, ¿no? En esta concentración y momento mágico el cuadro se termina. Tiene uno la sensación de que ha sido utilizado por la pintura, como si uno fuera un instrumento en manos de ella, a su servicio. Es por esto que después uno asombrado se acerca a mirar el cuadro, a mirar cómo está pintado, como si hubiera sido pintado por otro, sin esfuerzo alguno. Y entonces celebra agradecido esta suerte, de nuevo con luz las cosas, que por ahí creo que va al canto que me tocó. Es un poco la sensación como si me desdoblara, hubiera don Juan Carlos, y el Juan Carlos de aquí contempla al otro que se ha desplazado a dar una serie de pinceladas, pero que estabas en tal grado como de rapto que no eres consciente, estás como impulsado, como guiado. Y un momento terminas, te retiras, vuelves un poco a la realidad del estudio y dices, claro que he sido yo el que lo he pintado, pero ¿qué va a ser si no hay nadie más aquí? He sido yo. Pero es una sensación como, hay un momento como que, no voy a decir que pierdes la conciencia, pero estás en otro lugar. ¿Y dónde estás? Pues yo creo que estás en el cuadro.
estás metido en el cuadro. Y cuando mejor se pinta y cuando más satisfacción te producen los cuadros, es cuanto más caes en ese estado un poco de casi que olvidarte de ti para hacerte tú con la pintura. Esta frase es muy bonita de Morandi: busque siempre lo que vea que equivale a lo que siente. La técnica nace de esto, decía Giorgio Morandi. Yo mismo he podido comprobar que esto es así. Recientemente, cuando daba por concluir un cuadro, pensaba, justo es esto que dice Morandi lo que tú haces aquí, lo que llevas haciendo 20 y tantos años. Ha buscado en todo este tiempo las imágenes que den buena cuenta de tu sentir, y la técnica ha nacido en esta búsqueda, sin ni siquiera haberte dado cuenta. Todo esto dicho sin aspaviento, con el estilo parco y quieto que es marca de la casa, a decir de Juan Manuel Bonet. Y justo entonces, ya veis, después de tanto tiempo, hubo un momento en que valoré el don de tener esta técnica, sencilla y elemental, con la que me encontré hace ya 20 y tantos años, y que por tenerla, por estar uno tan familiarizado con ella, uno no le da la importancia ni la valoración que debiera. Y me puse contento, muy contento, especialmente contento porque fue como que me di cuenta de la importancia de algo que casi que me sale sin siquiera pensarlo, y es esta técnica, unida al sentimiento, la que hace posible la conformación de estas imágenes, el que éstas existan. A fin de cuentas es un regalo que recibes. Bueno, más que uno son dos regalos. Uno, que tengas algo que decir, y dos, que puedas elaborar mediante la técnica adecuada las imágenes que den buena cuenta de ese decir, de ese sentir. Por ejemplo, aquí o en cualquiera de los cuadros, al principio no había nada. El lienzo en blanco, haces unas líneas para situar el cuenco, las uvas, un poco los dos planos de la mesa. Seguidamente, borras un poco esas líneas para que luego no se vean y comienzas a pintar. Al principio, como os decía, un tanto brusco, pero poco a poco, una vez lo has cubierto de tonalidades, empiezas a afinar y afinar en búsqueda del latín inicial. Créeme que hay un momento en que empieza a ser algo más que pintura depositada. Y es cuando llega ese latido, es cuando te enciende, porque ya has pasado esa fase un poco del cuadro en blanco, del cuadro. Claro, si lo vierais, si pudiéramos hacer un recorrido de 4 secuencias, realmente veríais que el primer toque es que estoy deseoso claro, rápidamente cuando estoy por aquí, es que tengo que buscar qué le viene bien aquí. Pero claro, aquí no hay azul, está blanco. Rápidamente quiero colocar varios tonos de azules, aunque no sean los definitivos, pero algo que me ubique ante un escenario y poco a poco empiezas luego a ajustar. Y hay un momento, créeme, de verdad, que aquello es como que cobra vida, cobra interés. Y es un momento mágico, y a partir de ahí luego continúa en ese proceso de estar absorto. Cuando te das cuenta dices, se terminó, ya la pintura se terminó. Y uno se da cuenta de que estas cosas van llegando, se va dando cuenta de la aparición, del milagro, ese que experimenta la obra, el cuadro, de cuando está sin iniciar en blanco a cuando está terminado, que es algo que por más veces que lo hago, y mire si lo habré hecho veces, creedme, me sigue resultando después de 40 años algo mágico, hechizante, misterioso. Mirad que si es racional, se lo estoy contando, pero hay un momento en que me suelo también poner un lienzo en blanco al lado, para ver, digamos, el cambio. Y cuando ya lo das por terminado y miras el otro blanco, realmente tú dices, es que hay algo que se me escapa, que todavía me sigue como emocionando. Es el cambio tan enorme de algo que está inerte a algo que yo creo que tiene como un pálpito, ¿no? Y que luego, lógicamente, se complementa cuando da con el espectador, que sintoniza cada obra cuando se acaba de producir esa comunicación y ese milagro, ¿no? Y uno disfruta de estos dones que tanta satisfacción y contento le dan, y siente también, que es muy importante, humildad y exigencia. De la primera supe bien, gracias a mi amigo Cristino de Vera, que tan en cuenta la tiene, para así mantener el ego a raya, para que la parte más profunda de ti aflore. Y de la segunda, supe también gracias a mi amigo Luis Canelo, que en cada serie de pinturas que emprende la pone en práctica, que la tiene como vigía permanente.
para que la sensibilidad no se te apague ni adormezca. Asuntos estos dos de la humildad y la exigencia que para beneficio de las obras conviene tener muy presentes, muy en cuenta, sobre todo los pintores que llevamos entrando en una cierta edad, en no caer en algo rutinario, sino digamos tener exigencia y tener humildad y volcarse allí con lo máximo. Y esto, cuando me di cuenta de ello, me pareció estupendo. Últimamente tengo la sensación de que la pintura viene sola. Y me he acordado, como no, de esto que dice François Duyen en su librito Conferencias sobre la eficacia. Muy pequeñito, pero muy orgulloso. Uno debe adaptarse a la propensión y acompañarla. No hay que guiar, ir por delante, sino secundar, es decir, estar en un segundo plano, modestamente, sin gloria, inclusive sin llamar la atención, para que esta propensión se desarrolle. Lao Tse lo resume magistralmente en pocas palabras: ayudar a lo que viene solo. Y este ayudar a lo que viene solo es lo que este servidor de la pintura ha tenido el privilegio de experimentar, de sentir y de vivir al pintar estos últimos cuadros. Se dice que el gran violonchelista Pablo Casal tocó todos los días la misma pieza de Bach hasta los 96 años de edad, sin experimentar otra cosa que un renovado deleite. Justo es este renovado deleite el que siento también como mío cuando pinto, y que a la postre es el que da sentido, satisfacción y justificación a lo que hago. Y ya os termino con este pequeño párrafo, dejando atrás mi prehistoria, bodegones convencionales, turbulencias expresionistas, Saura, Barjola, Bacon, tentativas geométricas, etc., que va del año 1979 a 1994, llegué en 1995 a este periodo de ensimismamiento en lo específicamente pictórico. Aquí comienzan a vaciarse los cuadros de cuestiones extrapictóricas, de añadidos. Ya no necesito hacer hincapié en el virtuosismo técnico, ni en contar nada con los temas elegidos, ni tampoco en desarrollar ninguna idea. Cuestiones estas tres últimas a cuyo servicio había ido poniendo la pintura desde que comencé. Ahora estos objetos son insignificantes y además están pintados con discreción. Solo necesito representarlos, pero desde la pintura. Necesito que sean pintura antes que objetos, cada vez más. Por eso los alejo de su realidad inmediata, desnudándolos, para aclarar y alcanzar cada vez más mis propósitos, es decir, contar con la propia pintura, poner de relieve el hecho plástico, la pintura misma, sin interferencias, sin nada que distraiga ni entretenga la atención del espectador hacia otros contenidos que no sean los puramente pictóricos. Y esto Joan Antón y su equipo lo han entendido perfectamente, porque el montaje es una auténtica maravilla. Las obras están espaciadas, están iluminadas solo en la zona donde está lo pintado, el resto genera una penumbra. Quiere decir que han puesto, digamos, los cuadros como en unos pedestales donde es imposible ofreciéndolo mejor a los demás, ¿no? Aquello que solo se puede decir contar con la propia pintura, sola, en silencio, mediante el modo y la sintaxis como están resueltos los cuadros. Dejar la pintura lo más sola y lo más en silencio que sea capaz, desnudarla, ponerla al servicio de lo que es inherente a ella misma, a su lenguaje. Imaginad la diferencia entre un bodegón de Luis Meléndez, de nuestro bodegonero del 18, maravilloso, pero es como una lente de aumento donde realmente pinta todo de una manera como si lo viésemos esa realidad aumentada. Y luego nos podemos dirigir, por ejemplo, a Morán o a los bodegones de Luis Fernández, ¿no? Que ahora están digamos, en la Fundación Cristina Masaveo, en unas salas, y en otras hay bodegones y floreros y objetos de los siglos XVII y XVIII. Bueno, pues es una oportunidad maravillosa de ver esa realidad aumentada a Clara Peter, a los Luis Meléndez, ¿no? Ese lujo de detalle, de descriptivo, de calidad de los materiales, y de buenas a primeras irse a Luis Fernández, pero al más zurbarranesco, no al influido tanto por Picasso, sino a esa deriva de esa decantación, de ese milagro que hace con una pequeña serie de pinturas, una rosa en un vaso, una rosa y un trozo de pan, pero que alcanza una decantación y una esencialidad que el otro día, cuando lo vi, la conclusión que saqué era que los cuadros me estaban hablando y me decían que tenía que ser más responsable cada vez que pintara. Si yo quisiera llegar a ese hondón que emana de la pintura última de Luis Fernández,
tienes que encerrarte cada vez más en el estudio, tienes que ser muy riguroso, muy humilde, muy, digamos, responsable, y creo que esas cualidades era como si, aparte que me sentí paralizado por sus pinturas, unas pinturas muy pequeñitas, como si el tiempo se me detuviese allí delante de los ojos. Y bueno, y el origen de todo esto viene, pues, que yo cuando sacaba mi prehistoria, en el año, como os he dicho, 94, y ahí pues me marché a vivir a Angera, que justo donde entonces disfrutaba de una beca, mi entonces novia, que hoy es mi mujer, Inés, a orillas del lago Mayores, donde quedé fascinado por la niebla, que convertía todo como en espectral, como en misterioso, le quitaba todo el entretenimiento y iba como a presentarte algo como una aparición de lo más esencial, ¿no? Aquello me causó un impacto que y me puse a dibujar y empezó a salir este mundo. Todo era y aparecía ante mis ojos emocionados como algo flotante, como algo descarnado, teniendo esto mucho que ver, que claro que soy muy sensible a ello, con la estética oriental, tan alejada de la nuestra, que está más preocupada o ocupada en la realidad próxima, inmediata y apariencial. Y bueno, pues ya daros las gracias a todos ustedes. Pues nada, si alguna pregunta o duda, también invitarles luego ya cuando hay dos dibujos que no he hecho mención, abajo en el mostrador, y el dibujo igual alcanza por la propia técnica, quizás un grado más todavía de espiritualidad porque prescinde de la materia. Es decir, el lápiz de grafito no deja corpúsculo, no es todo, si lo veis así en una vista inversa, no hay nada. Sin embargo, la pintura, por su propia naturaleza, pues deja algunos grupos, algunos corpúsculos de materia, ¿no? Bueno, pues eso es lo que... Y también decirles que al final hacemos lo que podemos. Esa es una cuestión que con el tiempo, digamos, uno va dándose cuenta de como si de arriba nos hubieran dado pues yo no va a revelar esto, ustedes van a revelar esto. Y el mundo, uno no decidió, Antonio López lo dijo muy bien, ¿no? Dice, yo no decidí ser pintor realista. Y es que cuando lo piensas, es que no decides. Tú empiezas una exploración y te va llevando, y a cada uno nos hace desembocar en un espacio, y en concreto este que ven, pues es el que ven tú. Así que, gracias. Una pregunta, Juan Carlos. Para lograr esta presencia casi espiritual del objeto, del tema, en tu pintura, supongo, primero que tú trabajas con múltiples capas, aplicas múltiples capas, pero logras este color, este color que parece que la luz le viene de dentro al objeto, llegando a ese color de una manera simplemente aplicando el pigmento, o aplicas al final una veladura. No, es solo el pigmento, San Antón. Como buen extremeño que soy, de las tepes de Zurbarán, de Ortega Muñoz, somos muy parcos y muy escuetos, ¿no? O sea, no tenemos una gran cocina detrás de lo que hacemos. Es el lienzo, una tela blanca, eso sí. Es muy importante ese color blanco o un blanco roto, porque justamente la pintura, salvando en algunos momentos, es una capa extremadamente fina. ¿Con qué intención? Pues actúa un poco como papel de celofán. Es decir, cuando la luz cuela a través de esta gama que ya de por sí es luminosa, pues el fondo actúa como una cuestión reflectante. O sea, si por ejemplo estos cuadros previamente, la imprimación en vez de ser blanca fuese un gris medio, esto no existiría. No, es muy importante la luz del soporte, porque la pintura, no voy a decir que es una pintura tan adelgazada que esté licuada con agua real, pero si os acercáis a los cuadros veréis que no se caracteriza porque tiene un montante de materia, ¿no? Porque si pusiera esta misma capa de fondo, pero en vez de tener, digamos, medio milímetro,
tuviese 1 o 2 milímetros, nos olvidamos. Entonces para mí es muy importante, y ya no digamos aquí los elementos de las uvas, que las uvas las pinto mucho con esencia de terpentina. O sea, el color para generar esa especie como de translúcido que tiene la uva, pues claro, son pequeñas capas que se superponen, pero de pintura muy licuada en terpentina. Entonces, claro, ese efecto como cuando miramos la carne del dedo y le ponemos una linterna detrás, parece que no deja ver todo, pero deja como algo transparente, translúcido mejor dicho. Y yo creo que es eso al final el efecto como de rebote de luz hacia el espectador, que es una cualidad de mi obra muy inundada de luz, ¿no? Digamos, como veréis son todos tonos luminosos, y es que la luminosidad y la claridad me encanta, ¿no? Quizás también es producto de donde nací, un pueblo del sur de Extremadura, con todas las calles encaladas, las paredes, las casas, porque ya cuando era pequeñito, por buscarle una cierta justificación, pues correteando por ahí con mis amigos, pues igual todo aquello se me metió dentro. Se me metió dentro y ahora es el momento de... Justamente cuando fui al escenario este de Angera, que era lo opuesto a mi tierra, porque claro, era como un soplo, como un nada, como una cosa fantasmal. Y en mi tierra los contrastes son de uva, ¿eh? Y ese blanco, no solo en los paños de las paredes donde da la luz del sol, sino en las sombras son enormemente iluminadas. Bueno, pues yo creo que eso, junto a un azul del cielo de una pureza maravillosa, algo de eso supongo que se metió dentro y ahora es lo que sale fuera. ¿Y por qué estas frutas se repiten? El limón, la granada. Claro, sobre todo porque son objetos que la naturaleza muerta, ya digamos desde Chardin en adelante, pasando por Morandi, o por Cristina de Vera, o por Juan José Carreta, es un motivo, digamos, que no narra nada, ni cuenta nada de por sí, a no ser que pongamos un cráneo, que nos lleva un poco a lo efímero, una vanita, pero estas frutas en sí son insignificantes. Y lo que yo trato de privilegiar es el lenguaje de la pintura, aquello que, digamos, por los impresionistas vemos de golpe. Siempre la pintura a lo largo de la historia, salvando 4 casos como el Greco, como Velázquez, como Rembrandt, ha estado puesta al servicio de contar una historia mediante imágenes. Siempre, bien a través de la iglesia o a través de la realeza, pero la pintura como lenguaje ha quedado siempre ha quedado oculta, salvando, os digo, del Greco, de Goya, que, digamos, trasciende y se eleva. Pero el resto, pudiéramos decir que son casi cuadros como actas notariales de cómo vivía la gente, de cómo vestía, de quién eran las princesas casaderas. Bueno, pues justamente cuando llegan los impresionistas, que en la primera revolución de la temática, desaparece ese tema, digamos, grandilocuente para convertirlo en una excusa. ¿Y qué ocurre cuando no queremos contar nada con el tema que decimos pintar? ¿Dónde ponemos el énfasis? Pues en la pintura. O sea, si no queremos decir nada con los temas, ¿cómo podemos hacer que ese objeto sea interesante? Pues es poniendo el lenguaje, digamos, al servicio de lo que le es inherente al mismo. Entonces ya la pintura no la ocultas. Eso se ve muy bien en los impresionistas, porque el tema es una nadería, no son unas personas en una regata o una comedia campestre, pero ojo, ya empezamos a mirar la pintura. Por ejemplo, en Bonnard es un despliegue de una pirotecnia que ya veis, su mujer allí en la bañera o unos comensales allí en el huerto, pero aquello se convierte en una maravilla. Con lo cual, ese es un primer golpe, la cosa temática. Y en mi caso, ¿por qué yo no llevo esto a un punto, digamos, como Clara Peter o como Luis Menéndez, a un realismo descriptivo con pelos y señales? Porque entonces, otra vez, engañaría al espectador haciéndole olvidar que está ante una pintura, porque es tan conseguido el efecto de realidad que prácticamente no me doy cuenta. Eso pasa, por ejemplo, con Meléndez, ¿no? O con Clara Peter, que el virtuosismo técnico es tan maravilloso, pero el lenguaje no es tan visible. Y yo me siento como muy defensor del lenguaje. Entonces, adormezco los temas, ya son insignificantes, los alejo de un realismo descriptivo. ¿Con qué intención? Con la de privilegiar lo que es el lenguaje. Y lo que yo aspiro a decir,
pues esta es la mejor manera que he encontrado de decirlo hasta ahora. Pero sobre todo eso, que luego se ve muy bien, es muy bonito en la historia, el pase luego, el último Monet, ¿no? Es muy bonito como digamos, en estos enormes lienzos que prácticamente vuelcan la realidad y ya no hay, digamos, no están los nenúfares o el agua y el cielo, no, es que del cielo casi no deja nada. Los cuadros son así y son enormes. Entonces es como que ya a Kandinsky le pone en bandeja lo que es el quitar, la última cosa que quedaba por veces, que era quitarle el tema a la pintura. Porque tuvo una experiencia muy bonita en su estudio Kandinsky, entró un día y se quedó perturbado, a la vez que maravillado. Y se dio cuenta de que ¿qué ocurre? Y es que tenía una reproducción de un cuadro de Monet al revés. Quizá de un Armillard o de una de las series de las catedrales, pero claro, se dio cuenta de que la pintura sola, sin necesidad de una cosa temática, tenía poderío de captación de su atención. Y entonces ya fue un poco como, bueno, pues ya obtengo en eso que yo andaba, le quito el poco resto figurativo que quedaba y de ahí nos metemos en Kandinsky y nos metemos ya hasta rostro. Y luego llegamos, bueno, luego ya llega el enfriamiento de la pintura con el pop y toda la llegada del conceptual, que es un poco lo que comentábamos al principio, Roser, que un poco nos tiene un poco a nosotros como fuera de foco, ¿no? Y gracias a personas como Joan Anton, pues digamos que nos dan visibilidad. O sea, la historia de la pintura es que es fascinante, muy bonita. Yo tenía una pregunta sí. Sobre las influencias un poquito, ¿no? Porque yo enseguida que he entrado he pensado en Morandi y de hecho usted lo ha mencionado varias veces. Entonces tenía mucha curiosidad por saber primero cuándo descubrió usted a Morandi, si ha sido una coincidencia, porque a veces esas cosas ocurren, ¿no? Que bueno, usted es de Extremadura, que no tiene nada que ver con el lugar de procedencia de Morandi y tal, y me interesaba mucho saber cuándo lo descubrió y luego cómo se maneja eso, ¿no? Es decir, si a lo mejor es un pintor que le ha gustado mucho, entonces usted es muy consciente de eso e intenta escapar de esa influencia un poco, bueno, no sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende bien. A Morandi yo el primer recuerdo que tengo, o sea, tendría conocimientos lógicamente, cuando estaba con Inés en Italia en el 94, pues claro, uno ya sabe quién es. Pero la primera exposición fuerte que le vi fue la del 2010 del Thyssen, y que se completaba con una de grabado en el Museo Esteban Vicente, en Segovia. Morandi de alguna manera es un poco como un padre espiritual de muchos de nosotros, de la familia, de los ensimismados, de los silentes, pero si tiramos atrás de Morandi también tiene que ver con Chardin, y Chardin tiene mucho que ver con Piero de la Francesca, ¿no? Son estos pintores que privilegian, digamos, el lenguaje, que todos lo supeditan a, como nos decía Martín, que me encantó cuando lo escuché, que a los pintores sabéis lo que no deberían de hacer, cortarnos la lengua. Lo decía él. Martín lo decía, ¿por qué? Si es que aquí hay poco que decir, es que ya está todo dicho ahí, porque supeditamos todo al lenguaje. Entonces le conocí y es un pintor que me costó entrar, porque al principio yo no entendía muy bien toda esta repetición de la botella, pero bueno, lógicamente ya con el tiempo, él y otros muchos, Cristina de Vera, también es un pintor muy de un reducido abanico temático, y más adelante, bueno, Juan José Carreta de los Vivos, o Miguel Galano, o dentro de los paisajistas, a mi admiradísimo Ortega Muñoz, Extremeño también, y Juan Manuel Díaz Caneja, el Palentino, ¿no? Pintores también que todo lo depositan a la pintura, ¿no? Y curioso lo de Ortega Muñoz, porque del año 30 al 35, que Ortega tendría entre 35 y 40 años, él vivió en Estresa, que era un pueblecito que estaba enfrente del Lago Mayor. Y es curioso que Ortega Muñoz, en su hora de madurez, no le llegó el más mínimo rastro toda esa especie como de neblina, ¿no? Todo eso que para mí constituyó, digamos, esta aparición, en él no hay ni rastro. Su obra es rotunda, plena, muy sensible, muy gustosa de campos de color, pero allí no hay. Entonces es curioso cómo a las personas, a cada uno, nos afectan las cosas de una manera particular, pero a veces no sabemos ni cómo. Porque todo esto que os he estado comentando es un proceso que a lo mejor uno se sienta un día después de 30 años y racionaliza, pero lo que va por delante de todo es la emoción. Eso es lo que acaba, es como que la intuición. Luis Fernández, del cual os he hablado,
tiene una frase que yo no he encontrado mejor definición de lo que es un pintor. Y lo dice así: un pintor es un explorador que vaga por países desconocidos que nacen a medida que él avanza. Es que es fantástica, porque es que es así. Es que tú no conoces dónde vas a llegar. Hombre, una vez que llegas a un espacio, luego lo desarrollas. No vas a ser como Picasso y Goya, que digamos hay 8 pintores o 9 dentro de un pintor. El resto, el Greco hace Greco, Rembrandt hace Rembrandt, Matisse hace Matisse, Van Gogh hace Van Gogh, y así vamos, ¿no? Y al respecto de que cómo te sacuden las influencias, yo me acuerdo cuando en segundo de carrera, claro, uno estaba pintando unos bodegones convencionales, pero uno quería ser moderno. Y me acuerdo como un día de huelga, y me fui a la terraza de un compañero, y yo lo que quería era hacer una pintura que tuviera un estilo particular, que se me reconociera. Ya veis qué ingenuidad, ¿no? Bueno, pues allí me puse y demás. Bueno, evidentemente no sabía nada que tuviera un algo que singularizara, ¿no?, a este autor. Eso viene, si tiene que venir, viene con el tiempo. Pero encontré una reflexión de Zoran Brisic, de este otro pintor silente y aparte, esloveno, que decía: no se preocupe usted del estilo. Si el estilo está en usted, aparecerá. ¿Y qué es la tontería? O sea, si está en él, el pintor lo que se entrega y se entrega, y es normal que al principio pues empiece pintando lo clásico así, pues hacer cosas próximas a la realidad, y después, bueno, pues si algo le satisface, pues se dedica a ver los maestros modernos, Matisse, Van Gogh, Cézanne. Si algo de eso le cala, que avance y llegue, pero al final es lo que hablábamos antes: si está en ti y tú te ocupas y te preocupas, al final sale. Y si no está, bueno, pues es lo que hay. Luego hay pintores que para mí tienen yo les llamo como de zancada larga. Por ejemplo, un pintor que me maravilla a mí es Ortega Muñoz. Me parece que tiene una visión, digamos, tan personal, pero ¿cómo se llega a eso? Que no se llega. Si ustedes ven el recorrido de Ortega Muñoz, al final llega rondando los 50 años, ¿eh? Y todos los paisajes que pinta en Italia no dejan de ser, sí, firmados por Ortega Muñoz, pero no es su obra característica. Se llega pues porque le tocó, porque estaba en él y fue forjándose la mirada hasta que apareció. Pero a mí me parece uno de los pintores como más raros, ¿no? Al punto que cuando vamos a nuestra tierra, para mí, cuando miro los campos, es que me parecen de mentira, y los campos de verdad son los de Ortega, porque son más verdaderos. Ortega ha dejado como una cosa que es atemporal. Y a mí, yo que claro, me incluyo dentro del grupo de los atemporales, ¿no? Bueno, espero haberte respondido a tu pregunta. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, gracias a vosotros por vuestra amabilidad y vuestra escucha. Y bueno, espero que el hermano os haya ayudado un poco, como decía el maestro Gomri, ¿no?, que decía: la pintura no se puede explicar por entero con palabras, pero las palabras ayudan y dan al menos un vislumbre de la situación en la que los artistas se encuentran. Este gran historiador nuestro, que es una maravilla, pues es verdad que no explican del todo, pero sí pueden ayudar un poco a vosotros, decir, bueno, ¿qué mueve a este tipo? Alguna cosita así. Sí, pero sobre todo cuando la palabra la dice el propio artista, a través de la palabra también se trasciende el espíritu desde el que está, el impulso, la emoción desde la que está pintando. Y eso ayuda. Hombre, yo creo que sí, porque yo soy emotivo y hay veces que en este encuentro con vosotros yo me he dado cuenta de que estaba embargado por la emoción, pero es que es mi deber, digamos, encima de que tenéis la amabilidad de venir, pues es que hay que entregarse siempre a todo, al máximo de las posibilidades de uno, porque así se vive con intensidad. Y aparte que es una responsabilidad que uno tiene para con las demás personas. Yo ayer cuando la vi ya te dije que me gustó, pero es que hablando ahora tú, es que me encanta más. Claro. Es de otra manera, lo ves de otra manera. Claro, yo también creo que puedo resultar esclarecedor en la palabra. O sea, no soy oscuro, enrevesado,
intelectual, creo que voy muy con un lenguaje también sencillo, sí, ¿no? sí, Como sí. se entienden las cosas. Ah, que eso es una maravilla, la sencillez es una virtud. Es lo mejor. Ahí, detrás de esa aspiración vamos. Pues es importante, pienso yo. Sí. Me alegro de haber venido, mira. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias a vosotros.